Hoy analizaremos un caso de principios del siglo XX, así que relájense mientras vamos a Bélgica. En 1906, François Van Kalk vivía en la esquina del Boulevard Baudouin y Charles d'Anvers en Bruselas, Bélgica. Aunque joven, ya había enfrentado muchos desafíos en su vida. Era madre soltera de una niña de 7 años en una sociedad que solía discriminarlas. El padre de la niña era un tipógrafo hábil, empleado por el periódico Le Soir. Al saber que Françoise estaba embarazada, la dejó y jamás conoció a su hija. La niña se llamaba Jean, era una niña brillante, feliz y curiosa, a quien describían como inteligente y educada. Vivía sobre todo con sus abuelos, en el Dos Croix o Pierre de Taille, cerca de la casa de su madre. La situación era conveniente para Françoise, pues solía trabajar muchas horas. A inicios del siglo XX en Bélgica, las madres solteras solían tener dificultades para encontrar empleo estable por los juicios de los empleadores. Muchos dudaban en contratar a estas mujeres, viéndolas poco confiables o comprometidas. Gracias al apoyo de sus padres y su determinación, logró mantener ingresos estables, esenciales para su bienestar y el de Jean. Aunque Jean no vivía con su madre, la visitaba casi todas las noches. Caminaba con su abuelo hasta la esquina del Boulevard Baudouin y Charles d'Anvers y pasaban unas 3 horas juntas. El abuelo de Jean era un hombre muy amable y agradable que trabajaba incansablemente. Durante el día trabajaba en el tranvía de Bruselas y por la noche vendía boletos en un teatro. A veces regresaba tarde a casa y debía apresurarse. Una ocasión fue el miércoles 7 de febrero de 1906. El abuelo de Jean tuvo un día muy ocupado y llegó tarde del trabajo en el tranvía, por lo que no pudo acompañarla a ver a su madre. Le explicó a Jean que debía ir a su otro trabajo en el Teatro Real Flamenco y le prometió que al día siguiente la llevaría a ver a su madre. Jean era decidida y sabía llegar a casa de su madre, que estaba a pocas cuadras. Había caminado hasta allí muchas veces antes, aunque siempre había ido acompañada. Le dijo a su abuelo que si no iba, su madre se preocuparía. Y como él tenía prisa por irse a trabajar, ella podía ir sola fácilmente. Después de todo, ya tenía 7 años y no era tarde, apenas eran las 6:30 p.m. Su abuelo aceptó a regañadientes. Sabía que Jean tendría que salir sola en algún momento. Como debía ir al teatro, esta vez dejaría que la niña fuera sola a casa de su madre. Jean, feliz de que su abuelo le confiara un viaje, se puso el abrigo y el sombrero y salió. A pesar del frío y la oscuridad, parecía feliz al caminar por las calles empedradas, pasando junto a las tiendas y mirando curiosa por las ventanas. A cualquier observador parecía una joven segura y sin miedo. Cerca de las 12 menos cuarto, Joseph Ellen Bosch, maquinista del Teatro Alhambra, iba a casa con su hijo. Al ver un paquete sospechoso afuera del 22 de la calle Hirondelle, intercambiaron miradas inquietas preguntándose qué era. Tras una breve discusión, decidieron buscar a un policía de guardia, Gustave Van Damme. El joven policía revisaba el paquete junto a su colega, Pierre Noël. Confundidos e inseguros sobre la naturaleza de lo que podría contener, los dos oficiales decidieron llevar el extraño paquete a la estación de policía para una inspección más detallada. En la estación, el objeto fue entregado de inmediato al jefe del departamento, quien lo examinó detenidamente. De inmediato sintió que algo no estaba bien. El inusual objeto despertó sospechas. Tras reflexionar, pidió a Pierre Noël que lo abriera. Con cuidado, el joven oficial desató la cuerda de cáñamo que envolvía el paquete y quitó el papel grueso para mostrar su contenido. Todos vieron primero un abrigo azul marino y un vestido a cuadros. Al acercarse, hicieron un escalofriante descubrimiento. Encontraron sangre congelada y, para su horror, el cadáver aún tibio y desmembrado de una niña pequeña. Faltaban las piernas al evaluarse el macabro hallazgo del cuerpo desmembrado. La tensión aumentó en la estación de policía cuando 2 personas angustiadas reportaron la desaparición de Jean Van Kalke, una niña de 7 años. Mientras lo hacían, sus voces temblaban de miedo.
Al preguntarles sobre la ropa de la niña, dijeron delantal blanco, vestido a cuadros, gorro y abrigo grueso de lana. Los oficiales escucharon atentamente, con la mente acelerada ante la preocupante posibilidad de que la descripción de la ropa de la niña desaparecida coincidiera con la ropa encontrada en el cuerpo desmembrado hallado en el paquete sospechoso. Un silencio tenso llenó la habitación, mientras la gravedad de la situación comenzaba a hacerse sentir, y el peso de la posible conexión recaía fuertemente sobre ellos. El jefe ordenó enviar de inmediato un mensaje para despertar al comisionado y al fiscal público. Quería asegurarse de que estuvieran informados del macabro hallazgo. El comisionado actuó rápido y alertó a la prensa de inmediato. Los reporteros luego se congregaron en la estación de policía para tratar de obtener todos los detalles sobre la pequeña niña cuya vida había terminado de manera tan brutal. La ciudad normalmente estaba tranquila a esta hora, pero ahora estaba llena de actividad mientras los oficiales y periodistas se preparaban para la investigación. Eso prometía conmocionar a la comunidad local y cautivar a toda Bélgica. Al día siguiente, una gran multitud se reunió afuera de la estación de policía. François Van Calque, al saber de la muerte de su hija, se desplomó por el impacto y dolor. El forense descubrió rápido la causa de la muerte de Jeanne. Según informes, la niña fue obligada a consumir mucho alcohol, lo que la dejó vulnerable a más abusos. Los hallazgos mostraron que murió asfixiado con su vómito durante el asalto. El examinador concluyó algo escalofriante al ver lo limpia y precisa de la sección de sus piernas. Solo alguien con conocimientos especializados, como un médico o carnicero, pudo hacer un desmembramiento tan meticuloso. Durante la investigación, el médico forense se enfocó en el momento de la muerte. Él calculó que fue entre las 8 y 9 de la noche. El breve margen de tiempo dio datos claves sobre los hechos que causaron la temprana muerte de Jeanne. Los policías revisaron los detalles espeluznantes. Ellos teorizaron que probablemente el perpetrador interceptó a Jeanne en la ruta habitual que tomaba con su abuelo hacia la casa de su madre. Esta ruta solía estar muy activa, pues pasaba por una calle principal y una plaza concurrida. Por lo tanto, ofrecía pocas oportunidades para que alguien secuestrara a una niña sin ser visto. ¿Que Jeanne no tuvo que desviarse a ninguna calle lateral? Esto sorprendió a los investigadores, pues fue un acto descarado ante posibles testigos ocupados en sus actividades diarias. La comunidad quedó muy conmocionada por la brutalidad y precisión del crimen. A medida que las autoridades profundizaban en la investigación, la búsqueda de respuestas se intensificó, impulsada por la determinación de hacer justicia para Jeanne y darle paz a su madre afligida. Ahora era muy notorio en las calles de Bruselas que no se veía a ningún niño caminando solo, ya que los padres preocupados mantenían una vigilancia constante sobre sus pequeños. El funeral se llevó a cabo el 11 de febrero y tuvo una asistencia extraordinaria, con más de 10.000 dolientes presentes. Émile Demeaux, el burgomaestre, lideró la procesión y supervisó personalmente la recogida del cuerpo en la morgue del Hospital Saint-Pierre. El ambiente era tenso y la policía vigilaba el ataúd entre multitudes emocionadas que gritaban con enojo en las calles. Émile Roussel, dueño del periódico Le Soir donde trabajaba el padre de Jeanne, publicó un llamado para donaciones. Su meta era financiar una lápida y un monumento digno para Jeanne. La respuesta fue abrumadora, recaudando casi 1.000 francos. Esta generosa suma permitió crear una lápida de mármol blanco con el rostro de Jeanne grabado, además de un monumento duradero para el pequeño ángel de la Rue de Arundel, nombre que le dio con cariño la gente de Bruselas tras el funeral. La búsqueda de pistas para hallar al responsable de este crimen continuó. Se dragaron los canales mientras la policía esperaba desesperadamente recuperar las piernas que faltaban y se utilizaron perros rastreadores en la zona donde se había encontrado el paquete. Los investigadores creían que había testigos del secuestro de Jeanne. Si el autor había sido alguien que ella conocía, alguien con quien caminó voluntariamente, seguramente la gente los habría visto juntos. Las autoridades hicieron un llamado al público para obtener cualquier información, esperando descubrir testimonios clave de testigos presenciales que pudieran aportar un avance importante en el caso. Estaban desconcertados sobre cómo el paquete que contenía el torso de Jeanne fue dejado en la calle sin despertar sospechas.
el macabro suceso desafiaba la lógica y generaba muchas dudas sobre cómo ocurrió un acto tan atroz. En una ciudad bulliciosa, sin que nadie viera nada sospechoso, el 15 de febrero se encontraron las botas de Jean. Esto generó gran interés público y aumentó la urgencia y desesperación en la investigación. Al día siguiente, un jardinero hizo un hallazgo desgarrador en la granja del Parque Real Stauffenberg. 2 pequeños paquetes, cada uno de aproximadamente 40 centímetros. Al abrirlos, revelaron el horror. Contenían las piernas amputadas de una niña. La prensa comenzaba a cuestionar la investigación y dudaba si se hacía lo suficiente para hallar al responsable de este crimen. El gobierno belga ofreció 20.000 francos belgas a quien identificara al asesino. Ofrecieron indulgencia a quienes estuvieran involucrados indirectamente si ayudaban a encontrar al asesino de Jan van Kalk, de 7 años. La policía utilizó todos los recursos a su disposición. Llevaron a un perro policía entrenado a la escena del crimen para ayudar en la búsqueda. El perro los guió al sitio del paquete con el torso, luego a otra casa y al final ladró sin parar frente a la casa de los abuelos de Jan. La investigación tuvo pistas prometedoras, pero llegó a callejones sin salida. Un español y un argelino fueron detenidos, pero luego liberados sin cargos debido a la falta de pruebas. Un joven aprendiz de carnicero, conocido por pedir limosna, fue arrestado y liberado poco después. Para aumentar el misterio, se encontró una camisa ensangrentada, lo que momentáneamente cambió el enfoque de la investigación. El doctor Nason se volvió una persona de interés. Aunque fue muy investigado, la policía no halló pruebas que lo vincularan directamente al crimen. El caso seguía desconcertando a las autoridades, ya que toda pista se perdía entre preguntas y tensiones sin resolver. La comunidad seguía en vilo, viendo desvanecerse la esperanza de justicia ante la realidad de un peligroso depredador suelto. Los medios seguían cuestionando la investigación y sugerían que Jan probablemente conocía a sus agresores. Revisaron el trayecto de la niña esa noche. La distancia entre la casa de sus abuelos y la de su madre era corta, y la prensa creía que el asesino no llevó a la víctima muy lejos. Las fuerzas del orden vigilaban atentamente los movimientos nocturnos de objetos sospechosos. El asesino sabía que arriesgaba ser atrapado si transportaba un torso envuelto lejos. Nunca se buscó exhaustivamente en los edificios cercanos al lugar del paquete ni en la casa de los abuelos de Jan. Tampoco se entrevistó a los demás residentes. La prensa también creía que el supuesto desmembramiento del cuerpo en etapas sugería que el culpable pudo haberse puesto nervioso durante la eliminación inicial en la Rue d'Hirondelle, pero que después de unos días se sintió más seguro y por eso se deshizo de las pruebas restantes. Se reveló que se ignoraron testimonios claves solo porque provenían de niños. Una de las amigas de Juana le había dicho a la policía que la había visto alrededor de las 7 de la noche el día del trágico incidente. Ella dijo que Juana estaba con un hombre de traje que parecía ser alguien de su confianza. Sin embargo, la chica afirmó que no iban hacia la casa de la madre de Juana. Niños confirmaron haber visto a este hombre extraño con Juana el 7 de febrero de 1906. Aunque estos testimonios presenciales podrían ser importantes, las autoridades no los investigaron a fondo. Esta omisión generó dudas sobre si se perdieron pistas cruciales en la investigación. El caso rápidamente atrajo la atención internacional, con periódicos de toda Europa sensacionalizando la historia. La idea de que alguien hiciera tal atrocidad a un niño causó pánico general. A medida que pasaban las semanas y los meses, se hizo más evidente que la policía no iba a atrapar a la persona responsable del atroz crimen. La confianza del público en las autoridades disminuyó a medida que pasaban los días sin nuevas pistas ni arrestos. El caso se enfrió y la esperanza de la comunidad por obtener justicia se desvaneció lentamente. El fracaso para resolver el asesinato no solo dejó a la familia de la víctima en una angustia perpetua, sino que también arrojó una larga sombra sobre la fuerza policial, lo que llevó a un intenso escrutinio y críticas. Con el responsable prófugo, la comunidad quedó marcada al saber que ya no podían dejar salir solos a sus hijos. A finales de año, la policía hacía poco para hallar al asesino de Jean van Kalk.
El 1 de diciembre de 1907 desapareció otra niña, Annette Belot, de 6 años. Esa tarde jugó con su hermano mayor en Anderlecht, al suroeste de la ciudad. Alrededor de las 7 de la noche, un hombre se acercó a los niños y le pidió al niño que le trajera unos cigarrillos, prometiéndole dulces como recompensa. Él dijo: «Deja a tu hermanita conmigo, así serás más rápido, yo la cuidaré». El niño confió en el desconocido, aceptó la oferta y fue por los cigarrillos. Al volver, el hombre y su hermana ya no estaban. Al día siguiente, hallaron el cuerpo de Annette en un prado cercano. El trágico suceso sacudió a la comunidad y reavivó temores tras el asesinato de Jan van Kalk. Las similitudes entre los dos casos eran inconfundibles, lo que provocó pánico y sospechas generalizadas. Los padres se volvieron aún más protectores con sus hijos, y las calles, que antes vibraban con el sonido de los juegos, volvieron a quedarse inquietantemente silenciosas. Las autoridades, ya criticadas por no resolver el caso de Jean, enfrentaban mayor presión para atrapar al culpable de esta atrocidad. De nuevo, un solemne cortejo fúnebre recorrió las calles, marcando otro capítulo doloroso en la historia de Bruselas. La gente se conmovió profundamente por la tragedia y se unió una vez más para recaudar fondos para el monumento en honor a la joven víctima. La solidaridad y determinación de la comunidad para conmemorar una vida joven demostraron el profundo impacto que las muertes de estas dos pequeñas tuvieron en ellos. La policía investigó el asesinato de Annette Belot y reconoció similitudes notables con las circunstancias que rodearon el caso de Jan van Kalk. A pesar de sus esfuerzos, no lograron llevar al asesino de Annette ante la justicia. Estos incidentes dejaron una marca imborrable en Bruselas y una sensación de justicia pendiente e inquietud. El paso de más de un siglo solo ha servido para magnificar los misterios, destacando el reto de resolver estos dos trágicos sucesos que siguen marcando la historia de la ciudad. Hola y gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.